pregunta reiterativa que sale constantemente en infinidad de foros relativos a la educación. Por supuesto que se debe de utilizar los móviles en el aula. Y la razón principal es porque los móviles se han convertido en un elemento más de la vida de las personas y muy particularmente de la vida de los alumnos. Por tanto, tarde o temprano tendrán que integrarse y vincularse totalmente al aula y al trabajo en el aula. Dice Javier Echevarría, un filósofo vasco muy interesante, que ha planteado que estamos en un tercer entorno, y ese tercer entorno, además del entorno físico en donde vivimos habitualmente, y el entorno, digamos, artificial o cultural de la polis, de la ciudad, ahora nos estamos introduciendo en un nuevo entorno, el tercer entorno le llama él, que es el entorno de las redes sociales, de Internet, y que la herramienta principal de acceso a esta nueva realidad son los móviles. Por tanto, es cuestión de tiempo que se integre plenamente en el aula, como si fuese un instrumento más, como un bolígrafo, como una calculadora, como un elemento más de trabajo en el aula. Por tanto, me parece una cuestión, una pregunta que evidente de cómo se va imponiendo resulta un poco ociosa. Por lo tanto, totalmente de acuerdo en que se introduzcan en el aula y se manejen como instrumentos de trabajo en la educación y en la enseñanza. Pues hasta hace poco utilizaba las aplicaciones habituales que consistían básicamente en la consulta en clase a veces a través de Google, del buscador, y a través de Wikipedia, de consultar algún tipo de conceptos o término o alguna idea que surgía en clase y que exigía algún tipo de ampliación. Pero poco a poco he ido incorporando, sobre todo, por ejemplo, el Evernote. Hace bastante tiempo también que utilizo el Evernote. Y de manera difusa, casi sin darme cuenta, y a veces por la propia sugerencia de los propios alumnos, pues se van introduciendo cada vez más aplicaciones. Y después de este curso, pues se van a incorporar muchísimas más. Ahora miro aquí el móvil y de una manera rápida, pues desde el Photomatch, desde el Evernote que he dicho antes, el Wunderlist, el Piltrees, el Instagram, el Aurasma, el PhotoGrid, el SoundCloud, el Fonto, etc. Cada vez vamos incorporando para elementos específicos cada vez más. Y sobre todo las aplicaciones directamente en la web, como puede ser el Linoid, por ejemplo, ¿no? Que da mucho juego y es una herramienta interesante. Por tanto, cada vez vamos introduciendo más aplicaciones. En mi vida cotidiana utilizo de manera absoluta las aplicaciones móviles. De hecho, desde que me levanto por la mañana, pues desde la consulta del correo electrónico, el Twitter, el Facebook, el Evernote, cualquier navegación por internet, cualquier noticia, a partir, por ejemplo, de la lectura del periódico, cualquier elemento que me parece interesante, que puede tener una utilización didáctica o pedagógica, o que podemos introducirlo en clase, pues automáticamente por ejemplo, lo almaceno en Evernote para poder utilizarlo más adelante, o lo comparto. Por ejemplo, el Treball de Recerca, utilizo el Treball de Recerca, que esto quizás era en la pregunta anterior cuando se hablaba de las aplicaciones que utilizaba en clase. Pues el trabajo de investigación, que aquí en Cataluña lo hacemos en primero y segundo de bachillerato, un trabajo interdisciplinar, pues a través de Evernote y con un grupo compartido, pues vamos añadiendo materiales de cada uno y tenemos todos los materiales siempre en tiempo real compartido. Por tanto, en mi vida cotidiana lo utilizo constantemente. Cuando llego a clase, paso lista a través del móvil, en donde tenemos una aplicación para pasar lista, y constantemente, cuando surge alguna duda, les hago encender los teléfonos móviles y consultarlo, como decía antes. Y luego, constantemente, además de la aplicación de las llamadas telefónicas, que cada vez son menos, el WhatsApp, por ejemplo, y la comunicación en el ámbito familiar, pues constantemente. Por lo tanto, para mí se me ha convertido en un elemento más. Olvidarme el móvil, pues prácticamente se ha convertido en una desgracia, en un problema. A veces hay que venir a casa, incluso a riesgo de llegar tarde, porque se ha olvidado el móvil.
Por tanto, lo he integrado en mi vida como un elemento más. Cada vez para bien y para mal, porque también tiene sus elementos negativos, como algo ya imprescindible. Pues hay algunos inconvenientes. El primero, que es ya casi una excentricidad. Por ejemplo, en un grupo con el que suelo hacer muchas actividades con los móviles, en el grupo de sociología, en segundo de bachillerato, hay una alumna, insisto, parece ya una excentricidad, que no tiene móvil, que por tanto tiene ya 17 años, pero por circunstancias familiares y por la actitud de ella misma no tiene móvil. Por tanto, se crea un pequeño problema a la hora de hacer actividades en común. Pero fuera de esto, la dificultad mayor es móviles que se acaba la batería, que no lo tienen bien preparado, que no han cargado el programa, que el programa o el móvil no funciona adecuadamente, o por ejemplo el ancho de banda que tenemos en el instituto, que con ser bueno, a veces se bloquea y se satura porque hay muchos alumnos, sobre todo cuando hay clases de informática, a la vez hay muchos alumnos conectados y entonces se enlentece. A veces también la problemática de que tienen que aprender una herramienta nueva, de que no todos están al mismo ritmo y por tanto cualquier actividad requiere previamente una preparación, una sincronización de todos los elementos, una pequeña preparación sobre el programa a utilizar, sobre los procedimientos, etcétera, ¿no? Y ese creo que es un problema más bien técnico del hardware, de la conexión a Internet. Creo que son los inconvenientes mayores. Por lo demás, los alumnos están muy motivados, es un estímulo y por tanto ya tiene un plus de encanto de la actividad y eso es muy positivo. Y otro inconveniente que me parece significativo, aunque a veces pasa desapercibido, y es que muchas veces cuando planteo una actividad con el móvil o con alguna aplicación en Internet, en primera instancia suelen considerarlo como un divertimento. A veces me cuesta que se lo tomen en serio y que no se dispersen o que no utilicen el móvil orientado a una actividad que no es la que está correspondiendo en aquel momento. Esa manera de utilizar el móvil de una manera lúdica, que es a la que están acostumbrados, y a veces no se toman suficientemente en serio o no aceptan de buen grado los objetivos, la sistematicidad que requiere un trabajo con una aplicación en el aula. Y a veces esa dispersión hace que tardemos mucho en la actividad o que tengamos que ir corrigiendo la actividad. Supongo que con el tiempo se hará un instrumento, como ya lo es en cierta manera cotidiano, pero que en su utilización en clase no se verá como algo extraordinario y como algo, por tanto, lúdico, sino que se verá como una actividad más de clase.